Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar que organizamos de manera conjunta IBACE Internacional y la Cámara de Comercio de Valencia, dentro del marco del programa Global CV. En este caso hablamos del webinar titulado Global CV, oportunidades de negocio en Vietnam. Antes de dar comienzo a este webinar me voy a presentar. Soy María Montesinos, soy técnico del Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Valencia y antes de meternos en el programa, pues bueno, una vez más, para confirmar que todos los asistentes nos estáis pudiendo escuchar adecuadamente, pues bueno, simplemente indicaros que para podernos conectar, si hubiera algún problema del audio, lo más práctico es salir y volver a entrar, pero si aún así no lo consiguiéramos, podríamos entrar dentro de las opciones del programa, dentro del audio y aplicar a la opción de audio del equipo. En el caso de que no podáis escucharnos, podéis comunicaros a través del chat y trataríamos de solucionar este problema técnico. Informaros que las presentaciones que vamos a compartir hoy con vosotros, así como un informe elaborado por Cámara Valencia con carácter actualizado, vamos a compartirlo cuando finalicemos la presentación. Además, también queríamos invitaros a nuestro nuevo canal de YouTube, en el cual podéis ver los vídeos de la sesión de hoy y otras sesiones que hemos desarrollado de manera conjunta con IBACE o otras sesiones que pueden ser de vuestro interés. Os pasaremos el enlace también a través del email. La emisión es en directo, por lo que podéis ir formulando todas las preguntas y cuestiones que se os vayan ocurriendo a medida que se vaya desarrollando el webinar. Y al final de este webinar se plantearán estas cuestiones, se trasladarán al ponente para que pueda dar respuesta a todas y cada una de estas cuestiones. Si bien es cierto que cualquier duda que el ponente no pueda responder en directo, os pasaremos y se abrirá la vía de contacto para que podáis contactar con el delegado de IBACE, que ahora enseguida pasaremos a presentaros. Además, queríamos también agradecer vuestra presencia y invitaros a otras actuaciones que os iremos compartiendo a través del chat. Sin extenderme más, voy a ceder la palabra a Cristina Villó, que es la jefe del área de internacional de IBACE Internacional, que va a compartir y va a presentaros en más detalle al ponente y al delegado de IBACE. Cristina, buenos días y gracias por estar. Buenos días, Mariani. Bueno, buenos días a todas las empresas que estáis hoy conectadas. Bueno, pues gracias por vuestro interés. Realmente, desde que hemos empezado el año, estamos programando con las cámaras pues toda una batería de jornadas con contenidos que, bueno, pues creemos que pueden ser de interés de las empresas, entre los que hemos incluido el sudeste asiático tanto en la Cámara de Alicante como en la Cámara de Valencia. Dentro del sudeste asiático, bueno, pues Vietnam es nuestro principal mercado de exportación de la Comunidad Valenciana y, bueno, pues es un mercado estratégico en una zona tan importante, una zona económica tan importante como es el sudeste asiático, no solamente dentro de Asia, sino a nivel global. Nosotros nuestra apuesta por Asia y sudeste asiático es firme y, de hecho, bueno, pues llevamos trabajando ya bastantes años, no solamente en Vietnam, sino en el resto de la región, con, bueno, pues un grupo de colaboradores, consultores locales, consultores españoles que conocen bien los mercados y que ofrecemos a las empresas para que os ayuden a facilitaros el acceso a este tipo de mercados. En concreto, bueno, pues hoy Vietnam nos acompaña Manuel Menéndez. Manuel lleva también varios años trabajando ya con IBACE y, bueno, de hecho he terminado de estar ahora en Valencia, Castellón y Alicante en el marco de los encuentros con la red exterior que hemos organizado la última semana de abril. Tenemos previsto también un segundo encuentro con la red en el marco del Congreso Go Global, que este año tendrá lugar en Alicante en el mes de octubre, pero ofreceros la posibilidad a todas las empresas que podáis estar interesadas a que podáis contactarnos para poder tener un B2B, aunque sea de manera virtual, con Manuel, para poder contrastar información de mercado o incluso ver la posibilidad, en el caso de que queráis o tengáis claro que queráis ya que os facilitemos o os identifiquemos un distribuidor en el país, pues que podamos hacerlo. Yo pondré ahora en el chat el correo de IBACE Internacional para quienes no lo tengáis,
que podáis contactarnos para solicitar bueno, pues cualquier aspecto relacionado con la posibilidad de poder, desde, ya os digo, reuniros con Manuel a través de videoconferencia o solicitarnos cualquier información adicional que podáis necesitar. Yo voy a aprovechar también, si María me lo permite, para recordaros que para todas aquellas empresas que estéis pensando, planteando iniciar un proceso de consultoría dirigida a cualquier ámbito de vuestra internacionalización, sea pues porque queréis reforzar vuestra posición en algún mercado, queréis reforzar vuestra estrategia de marketing digital internacional o aquellos cuyo cliente sea la administración pública y que os interese presentaros a concursos públicos en mercados exteriores y que necesitéis de algún consultor que os ayude en esos procesos, pues que sepáis que desde IBACE ayudamos en un 90% a fondo perdido a esos gastos del consultor, ¿vale? Tenéis en un primer plazo hasta el 31 de mayo para presentar vuestra solicitud y para quienes estéis un poco más rezagados o aún no os lo estáis pensando, pues tenéis hasta el 15 de septiembre para la segunda solicitud. Así que, bueno, yo animaros a que aquellos que realmente lo necesitéis, pues solicitéis esta ayuda, porque un 90% hasta 30.000 euros, pues es dinero. Y luego, nada, contaros también que tenemos previsto desde IBACE una misión al sudeste asiático, que, bueno, pues tenéis toda la información en la página web de IBACE para quienes podáis estar interesados. Animaros también porque, bueno, para las empresas realmente la región es un reto, también hay mucho desconocimiento y este tipo de misiones pues os ayuda a, bueno, pues a conocer el mercado en primera persona y bueno, trabajarlo de la mano de nuestra gente en todos y cada uno de estos países y que de alguna manera os facilita muchísimo tanto el conocimiento como el acceso. Y bueno, yo por mi parte nada más, pues esperamos que la jornada sea muy provechosa por parte de todo el mundo y bueno, doy acceso a Manuel cuando quieras. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias Cristina. No se te oye, Manuel. Ahora sí. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí, se te escucha. Sí. Bueno, simplemente agradeceros a vosotras por la introducción y dar las gracias también a todos los participantes. Paso a continuación a compartir presentación para poder seguirla. ¿Se ve la pantalla? Perfecta, sí. Ok, perfecto. Pues bueno, este webinario forma parte de una serie de webinarios que hemos hecho en los últimos años, un poco en un primer momento siguiendo la evolución de la pandemia y también con la vuelta a la normalidad y la situación de total normalidad que tenemos ahora. Entonces, bueno, veremos oportunidades de negocio en Vietnam actualizado a mayo de 2023. Lo primero, y yo creo que es muy importante, es situar a la región o a situar al país dentro de su región. Hablamos del sudeste asiático o lo que es lo mismo la región ASEAN. La región ASEAN es una serie de países agrupados en un tratado de libre comercio y circulación libre de personas, pero cada uno de estos países es muy distinto al otro. Tenemos países que pueden sonar un poquito más, como puede ser, que también están más desarrollados, como puede ser Singapur o Indonesia, incluso Indonesia siendo el único país del entorno dentro del G20, otros países todavía en vías de desarrollo como Filipinas, Vietnam o Tailandia y otros países que todavía tienen mucho desarrollo como puede ser Camboya o Myanmar. Es muy importante que la región ASEAN condensa 700 millones de habitantes, posicionándolo como una de las regiones del globo con mayor cantidad de personas. Otra cosa que también que es muy importante es que la cantidad de gente joven y que eso representa dentro de tener una clase media incipiente y con un recorrido muy importante. Vietnam, para que os hagáis una idea, somos 100 millones de habitantes, nos posicionamos en el tercer lugar después de Filipinas,
Y de estos 100 millones de habitantes, el 70% de la población tiene menos de 70 años, tiene menos de 35 años. Estos son los datos del Banco Mundial. Estamos hablando de 70 millones de habitantes muy jóvenes, con unas necesidades de acceso a vivienda, por lo tanto de urbanización, de acceso a créditos, por lo tanto crecimiento del consumo, y no solo en el consumo del canal tradicional, que es lo que principalmente es donde está el mayor consumo en estos países del sudeste asiático, sino también cada vez más un posicionamiento y unas necesidades y unas demandas con una tendencia mucho más occidentalizada y que 70 millones de habitantes hace que Vietnam sea uno de los países con mayor clase media creciente. En cuanto a términos macroeconómicos, pues bueno, podemos hablar de muchísimos indicadores, pero uno que es muy interesante también de ver es la evolución del PIB. Más o menos el PIB ha ido creciendo en toda la región, se ha ido manteniendo con subidas y bajadas, pero con un crecimiento en torno al 5% desde 2010. Pero como podéis ver en la gráfica, todos los países del entorno decrecieron, ya no solo que no hayan crecido, todos los países de ASEAN tuvieron un crecimiento negativo, a excepción de Vietnam, que más o menos está en un 3% según también datos del Banco Mundial. La economía de Vietnam en 2022 y en 2023, en 2022 ha llegado a crecer un 7,5% y se espera que en 2023 tengamos un crecimiento del 7,2%. Vietnam tiene un problema cuando el crecimiento del PIB se posiciona por encima del 8% porque genera demasiada inflación. Por lo tanto, el gobierno, a través principalmente de medidas correctivas, que la medida correctiva en 2022 ha sido la de paralizar a ciertas políticas de apoyo económico, consiguió que no llegáramos a la cifra del 8% y mantener la inflación controlada. Ahora vamos a analizar cuál es la relación comercial entre España y Vietnam y luego analizaremos cuáles las relaciones bilaterales o los flujos comerciales entre la Comunidad Valenciana y Vietnam. Esto es importante de ver porque podemos entender que Vietnam es un gran productor de muchas cosas que, por ejemplo, se pueden producir en la Comunidad Valenciana, como por ejemplo, digamos, el sector del mueble, pero Vietnam no produce ciertos segmentos dentro de ciertas industrias y también es un país receptor muy interesante. Por ejemplo, y como vemos en esta tabla, aparatos y material eléctrico, máquinas y aparatos mecánicos, es decir, todo lo que tenga valor añadido, todo lo que sean productos que no se fabrican aquí, productos de gama media alta, porque principalmente Vietnam, el producto que hace o Vietnam se ha convertido en una deslocalización productiva de China, deslocalización, uno, por el coste de la mano de obra, pero también para producir productos sin ese valor añadido debido a la baja tecnificación de la producción local, pues también demanda de productos que tengan para ese segmento de gama media alta. Todo lo que son materias primas, productos industriales, podéis ver también la partida de taninos, que son los colorantes para la industria de la cerámica. Carnes y despojos es una de las principales rúbricas exportadas a Vietnam, tanto carne de porcino como carne de vacuno. Materias primas plásticas, otra de las rúbricas que parece que, ya que Vietnam es uno de los principales exportadores de productos textiles, todas las grandes fábricas de productos de deporte, Nike, Adidas, etcétera, producen en Vietnam, pero Vietnam también depende de las importaciones de ciertas prendas de vestir. Preparaciones alimenticias, aceites esenciales, productos químicos, es decir, hay espacio para todos los productos que sean relativamente competitivos y que puedan aportar ese valor añadido.
Otros sectores, como por ejemplo el de la madera, también es interesante, y los residuos o la gestión de residuos es otro sector muy demandado y con bastante interés. En esta diapositiva vemos las relaciones comerciales entre la Comunidad Valenciana y Vietnam. El tanino o los colorantes para la industria de la cerámica se posiciona como la primera partida exportada. La segunda son los productos cerámicos terminados. Vietnam también, volvemos otra vez a lo que comentábamos anteriormente, es un productor y un exportador de productos cerámicos, pero también demanda de cierta tipología de productos, como por ejemplo pueden ser los mosaicos para piscina y productos que tengan también los productos cerámicos terminados, como pueden ser sanitarios, etcétera, son muy demandados. Hay empresas muy posicionadas en Vietnam, además. Maquinaria, debido a esa falta de tecnificación y la necesidad de que Vietnam se enfrente a los mercados internacionales, hace que cada vez tengamos mayor demanda o mayor demanda de eficiencia productiva, y carnes y despojos, sobre todo de vacuno desde la Comunidad Valenciana a Vietnam, es otra rúbrica muy importante. Pieles y cueros, una industria también muy importante para la Comunidad Valenciana y para España. Aparatos y material eléctrico, minerales, fertilizantes, muebles, sillas y lámparas, que eso también nos podría resultar sorprendente, pero volvemos a lo mismo, y como veremos a continuación con el Tratado de Libre Comercio firmado en agosto de 2020, que hace que las exportaciones europeas a Vietnam, si no son cero, o en su gran mayoría, si no son cero ahora mismo, pasarán a ser cero en 5 años, pero eso lo veremos a continuación. ¿Qué sectores de oportunidad definimos para las empresas valencianas? Pues el sector de la cerámica. Esto es un sector muy importante. Podemos ver en el quesito de la derecha que la principal importación a Vietnam pues son ladrillos, placas ya terminados. A continuación, placas y baldosas de cerámica. La maquinaria para el trabajo de la cerámica, sanitarios, fregaderos, es decir, todo el sector, tanto producto terminado como maquinaria, como materias primas, son importadas en Vietnam, y el expertise o el saber hacer de la Comunidad Valenciana es muy apreciado para la industria cerámica local. En cuanto a volumen, pues podemos ver que hubo un crecimiento importante de 2020 a 2021, incluso durante la pandemia, en términos de volumen total. Los principales orígenes de productos para cerámica son, bueno, siempre sacando a China, que nos desvirtuaría en la gráfica, pero los principales socios comerciales de Vietnam para el sector de la cerámica es Estados Unidos, Australia, Italia, Alemania, España, Francia y Reino Unido. Es decir, son volúmenes de negocio interesantes y nichos de oportunidad para las empresas valencianas. Otro sector también muy importante para la comunidad es el sector del hábitat. Vietnam es un gran productor y exportador de mueble, pero no hay una producción local de madera de calidad suficiente para abastecer al sector, además de la necesidad también de, por ejemplo, productos de textil hogar, tiradores, monturas, muebles en sí, muebles industriales como para ciertos sectores, como puede ser para el equipamiento médico, y productos también del sector de hábitat como las lámparas y aparatos eléctricos,
que hace 3 años tenía un arancel muy alto, a día de hoy ya se pueden importar sin arancel, haciéndonos mucho más competitivos. Y los principales socios comerciales de Vietnam es Estados Unidos con una gran cuota de mercado, y a continuación Brasil, Alemania, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Italia, España, Francia, Australia y Canadá. Esto nos hace ver que además de demanda, esta demanda está correspondida con un poder adquisitivo alto de ciertos sectores de la sociedad que demandan productos de calidad que no se pueden encontrar en el país. Otro sector que nosotros siempre insistimos y que es muy interesante es el sector químico. El sector químico o la producción química en Vietnam es limitada, hay una gran falta de tecnificación, por lo tanto los productos químicos, ya sean materias primas para alimentación animal, para alimentación humana, fertilizantes, aceites esenciales, colorantes, es limitada. Y las diferentes industrias que cada vez más tienen que enfrentarse a la internacionalización de sus producciones y a la necesidad de ser competitivos, no solo en precio, sino en calidad en los mercados internacionales, hace que haya demanda de muchas materias primas y de mucha maquinaria relacionada con diferentes sectores. El sector químico principalmente importa aceites esenciales para perfumería, otros productos químicos, que esta partida quizás sea el cajón desastre de ciertas partidas que no tienen cabida o que no están muy bien definidas, pero por ejemplo también el sector de los abonos, o abonos ya sean abonos convencionales, bioestimulantes, abonos foliares, bueno, todos los productos que sean no convencionales, tenemos siempre muy buena recepción y mucha demanda. Y eso también está relacionado con la fabricación de envases para la alimentación, por ejemplo, para la industria láctea, que es uno de los mercados más posicionados o más desarrollados de todo el sudeste asiático, la producción cárnica, teniendo grandes integradores, sobre todo de porcino y de avícola en el país, multinacionales como pueden ser el Grupo CP, como pueden ser empresas coreanas como CJ, no solo para la producción local, pero también para la exportación de, por ejemplo, de carne de pollo, carne de pato a Corea o Japón, la producción de aceites vegetales, la producción local de fragancias y aromas, el sector farmacéutico, que aún está en crecimiento, no es comparable a la producción que puede tener Indonesia o Malasia, pero sí que tanto para farmacéutico para consumo humano, pero también farmacéutico para el sector veterinario, es muy, muy importante. Y también productos químicos para la industria textil o la construcción. Y los principales socios a nivel país, pues Singapur, Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, Israel, España y Canadá. ¿Por qué por qué Estados Unidos está tan presente? Sobre todo por una cosa que decía Cristina, que nos puede parecer que el sudeste asiático es lejano, y sí que es verdad que es lejano, pero no es mucho más lejano que puede ser un Chile o que puede ser un Egipto en ciertos momentos. A nivel logístico, el tránsito que tenemos a Vietnam no supera el mes. Los costes logísticos son uno de los principales, o sea, uno de los destinos más económicos, y las navieras están muy habituadas y tenemos muchísimas líneas que llegan o que traen producto al sudeste asiático. El resto de productos del sector químico, pues también relacionado con la parte de la tecnificación y de la maquinaria, que hay una falta de modernización, por lo tanto eso es otra nicho de oportunidad. También para la inversión en tecnología, para la producción química, es importante, es decir, venir a producir al país o traer el saber hacer de España, exportar ese saber hacer a Vietnam es interesante y hay mucha oportunidad.
y la mano de obra, la cualificación, es decir, la formación al operario vietnamita, que es una de las, porque Vietnam sí que podemos decir, y es muy acertado, que la gente es trabajadora. Quizás podemos compararlo a esa mentalidad china de trabajar para crecer, para mejorar, para ganar más dinero y para ascender socialmente. Eso es muy habitual en la población vietnamita y quizás pueda ser un poco más interesante o más definitorio que como podría ser en otros países como Filipinas o como Indonesia, que el trabajo para ellos no es tan importante. Y pues todas las materias primas que no se produzcan en el país son por lo menos importantes a la hora de definirlas o de valorarlas, cuál es la competitividad que podrían tener en Vietnam. El sector agroalimentario, pues os imaginaréis que es una de las rúbricas más importantes. Vietnam es uno de los países también que tiene más influencia europea, relacionado con haber sido una colonia francesa. Por lo tanto, Vietnam es un consumidor diario de pan, que por ejemplo otros mercados del entorno no lo son, y hay mucha demanda de productos occidentalizados, como pueden ser curados, como pueden ser cocidos, es decir, productos transformados, y es un tipo de consumo, la población vietnamita se parece bastante a la española a la hora de, o la historia ha sido bastante paralela. De hecho, bueno, pues Vietnam acabó la guerra de Vietnam en el 75, nosotros empezamos la transición. Es decir, a nivel social y a nivel cultural, pues somos sociedades que celebramos el estar con la familia, celebramos sentarnos alrededor de una mesa y celebramos, digamos, el estar vivos y poder tener algo que comer. Entonces, hay un gran consumo de productos agroalimentarios importados. Es uno de los principales consumidores, bueno, también es el principal productor de gambas del mundo, es uno de los principales productores también de pescado y de exportadores de pescado congelado, pero a su vez es uno de los mayores importadores también de productos del mar. La demanda no se satisface con la producción local. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el porcino, convirtiéndose en uno de los principales importadores de porcino del mundo, y también hay una gran demanda de vacuno, ya que no se produce vacuno a nivel nacional. Y todos los productos que sean ecológicos, orgánicos, que tengan un sello diferencial, son también demandados y son muy interesantes, ya que la sociedad vietnamita es una sociedad que tiene muy en cuenta la salud, pero una de las cosas que todavía no se han dado cuenta y en los que gastan muchísimo dinero es, por ejemplo, en la suplementación alimentaria, todo lo que sean suplementos, omega 3, vitaminas, etcétera, etcétera. Está cambiando la tendencia hacia que la nutrición viene dada de la alimentación y la sociedad vietnamita cada vez demanda productos con mayor valor nutricional. Por eso que los productos ecológicos asociados a la salud es una rúbrica muy interesante. Aquí podemos ver a nivel de volumen de negocio el posicionamiento de la carne de vacuno y los orígenes. Principalmente la India, pues lo que vemos son las importaciones de búfalo, y Australia y España compiten en importación de carne de vacuno. Aquí vemos en el cuadro de abajo el Tratado de Libre Comercio. La carne de vacuno tenía antes un 20 y un 14%, y en 2023 ya hemos pasado a tener un arancel cero, pudiendo competir de igual a igual con otros orígenes como como Australia y Canadá, frente a, por ejemplo, a Estados Unidos, que Estados Unidos la carne de vacuno todavía tenemos un 11% de arancel. En cuanto a porcino, pues la demanda es incluso mayor.
los principales socios comerciales son Rusia, Brasil y Alemania por producción, por volumen de producción, pero España, bueno, no solo también por volumen de producción, sino por que China es el mayor importador de porcino del mundo y si China tiene abierto el origen, como por ejemplo pasa con España, China paga 3 o 4 veces más ciertos tipos de cortes que lo que puede pagar Vietnam. Por lo tanto, los productores españoles prefieren exportar a China que a Vietnam, por ejemplo. Y la carne de porcino se liberalizará a nivel de arancel en 2027 y 2029. Entonces, Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio se firmó en junio del 20, pero no entró en vigor hasta agosto de... Perdón, se firmó en verano del 19 y no entró en vigor hasta el 20. Y se eliminarán entre un 70 y un 90% de los aranceles. En el momento de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ya se eliminaron el 65% de ellos, y el resto se irán suprimiendo gradualmente. Esto parece una oportunidad, pero también es un riesgo para las empresas, para los productores europeos. Por ejemplo, la producción agrícola de frutas tropicales del sur de España, pues, mangos, papayas, aguacates, pues se puede ver afectada con la entrada de producto asiático, de producto vietnamita, más competitivo en precio, así que es un buen momento para que las empresas evalúen los riesgos, las empresas españolas y las empresas valencianas evaluéis cómo puede afectar esto a vuestras producciones, no solo del sector agrícola, pero también, por ejemplo, para la entrada de arroz desde Vietnam, la entrada de mueble, la entrada del textil, es decir, es un tema a tener en cuenta. Nosotros ponemos a disposición la antena de IBACE en Vietnam para poder evaluar de manera gratuita cuáles son vuestros aranceles a día de hoy. Podemos hacer un pequeño estudio de orígenes y cualquier cosa que necesitéis se puede canalizar a través de una consulta IBACE y os daremos soporte en cualquier duda que podáis tener. Todas las partidas arancelarias se han segmentizado o categorizado como A, las que se eliminaron en 2020, los aranceles, B3, B5, B7, B9 y B10, en función a cuándo se van a eliminar esos aranceles. Y eso es todo. Imagino que haya preguntas. Muchas gracias por todo. Buenos días nuevamente. A ver, pues sí que había alguna pregunta y también estoy invitando a los participantes a que planteen sus preguntas. ¿Vale? A ver, sí que es verdad que ha habido una persona que nos preguntaba sobre la misión que habéis planteado al principio, por si podéis dar un poquito más de información. A ver, en principio planteamos una misión comercial a todos los países del sudeste asiático. Ahora mismo las fechas no las tengo en la cabeza, creo que era noviembre. Pero bueno, entro ahora, ¿es noviembre, Manuel? ¿Lo está coordinando Rafa creo Pérez? que sí. Tampoco, Bueno, porque ahora estamos teniendo una multisectorial y creo que no está definido 100% las fechas para la de final de año. Para el segundo semestre. Ahora es que en el primer semestre hemos tenido una y ahora para el segundo semestre hemos planteado otra sudeste asiático que inicialmente iba a 2 países, que eran Malasia e Indonesia, pero lo hemos abierto para que las empresas puedan seleccionar el país al que quieran viajar. Es en el segundo semestre, yo creo que es el mes de noviembre. La persona responsable en IBACE es Rafael Pérez, para quien le quiera llamar. Puedo poner también, bueno, pero Mariana, he puesto el correo de internacional para que también lo pases. Cualquier duda a través del correo de internacional de IBACE la podéis hacer. Y luego, bueno, pues la información también a través de la página web. De todas formas, no solamente hay que circunscribirse a las fechas de una misión, o sea, cualquier empresa que quiera viajar a la zona
a Vietnam, bueno, pues desde la antena de IBACE, a través de Manuel, podemos organizarle una agenda de prospección. Perdón porque estaba así. Vale. La empresa que quiera viajar en cualquier momento del año se lo puede solicitar y nosotros a través de la antena, a través de Manuel, se le hace una agenda de contactos de distribuidores, bueno, según el perfil que la empresa nos indique, en cualquier momento del año. O sea, que la empresa no se tiene que esperar a una misión comercial para ir. Es verdad que hay muchas empresas que prefieren esos países a lo mejor abordarlos en el marco de una misión, pero las empresas van a tener la misma subvención porque está abierta a través de la convocatoria de ayudas de la Dirección General de Internacionalización, que como sabéis os subvenciona el 50% de los gastos de viaje que tengáis a cualquier parte del mundo en el marco de vuestra actividad internacional, igual que las ferias, etcétera. Pero en este caso podéis viajar cuando os venga mejor y nosotros desde la antena de IBACE en Vietnam, a través de Manuel, os hacemos esa agenda de contactos. Muy bien. Bueno, aquí tengo dos preguntas que son relativamente parecidas, aunque no sean del mismo sector, porque nos están preguntando. Gustavo nos pregunta, nos gustaría saber si tienen referencias del sector de la ambientación, del hogar, micados, velas. Y bueno, pues al hilo de lo que ha dicho Cristina, me imagino que es imposible que Manuel tenga la partida arancelaria y los datos sobre estas posibilidades, pero bueno. Como estaba bien diciendo Cristina, se os facilita el contacto y esto es una primera puerta para poder hablar ya personalmente de cada empresa en particular. Sí, sí, vuelvo a reiterar el ofrecimiento. O sea, cualquier empresa que queráis mantener un B2B con Manuel en los próximos días y, bueno, pues nos lo hacéis llegar por correo electrónico y en la próxima semana podemos cerrar las reuniones con Manuel el día que mejor os venga. Muy bien. Igualmente, Christoph pregunta cómo van las exportaciones de vino en estos países. Bueno, pues no sé si... Pues Manuel tiene información. Las importaciones de vino, pese a que bueno, los países del sudeste asiático tienen ciertas limitaciones, unos países más que otros, por ejemplo, Malasia e Indonesia, al ser países musulmanes, todavía los requisitos son mucho más estrictos. Vietnam a nivel de registro es bastante sencillo y hay consumo medio per cápita sigue creciendo, hay además, el vino todavía se considera como un regalo de empresa, digamos. Incluso hay muchas empresas constructoras o conglomerados de empresas que tienen licencia de importación que pueden hacer 2.000 botellas al año simplemente para consumir en sus cenas o para regalos a sus clientes y hay mucha demanda de vino. Pero también tenemos que ser conscientes, y bueno, los profesionales del vino lo sabéis, yo es que además vengo del sector de vino anteriormente, el origen España no es el mayor consumidor en Vietnam, pero como muchos otros países del mundo. Pero la demanda está ahí, los importadores están ahí y sobre todo pues la tendencia ahora mismo es más hacia vinos que tengan algo que contar, una historia que tenga de una bodega, hacia productos biodinámicos, sostenibles, orgánicos. Eso con muchos importadores grandes, da un sello de diferenciación y facilitaría la entrada. Si no, pues somos el sexto o séptimo origen ahora mismo a nivel de importación y es importante que los vinos tengan una relación calidad-precio buena. Vale, pues en principio no hay ninguna otra pregunta. Estoy aquí esperando por si hay alguna persona rezagada que quiera hacer alguna pregunta, pero efectivamente, tal cual nos ha indicado Cristina, vais a tener un email en breve con los datos de Manuel, con los datos de Cristina, con mis datos, con la presentación que ha compartido Manuel y con el informe que os he comentado que también se ha elaborado desde Cámara Valencia. Por lo tanto, yo creo que, bueno, mira, a ver, me están preguntando aquí una cosita, vamos a aprovechar estos últimos segundos. José Luis Braña, en la visita multisectorial también se prepara una agenda por empresa con su sector y qué documentación se requiere para esta visita.
En las misiones multisectoriales se hace agenda por empresa, en función del sector y del perfil de contactos que la empresa nos indica en el formulario de inscripción. Ya en el momento que nosotros recibimos el formulario de inscripción con toda la información, ya lo pasamos a la antena revisa y si requiere de información adicional, pues ya la solicitamos. Pero inicialmente la información que pedimos es el tipo de producto, partida arancelaria, si tiene contactos en el país, bueno, pues con qué, si tiene ya algún contacto, pues con quien esté trabajando para hacérnoslo saber y no duplicar ese contacto. Y bueno, y a partir de ahí ya la información que requiramos ya se le va pidiendo directamente, pero es una agenda por empresa y en función de las características y el perfil de contactos que nos pide la empresa. Sí. Muy bien. Pues antes de cerrar el webinar, por mi parte, quería agradeceros a todos vuestra presencia y recordaros que, por favor, cumplimentéis la encuesta de satisfacción que os saltará al cerrar la sesión. Es importante complementar estas encuestas para saber cuál es vuestro feedback y también si tenéis alguna necesidad o algún mercado sobre el cual queráis que hagamos alguna jornada más o lo que sea, pues para eso está, ¿vale? Así que por parte de cámara, muchas gracias y Cristina, Manuel, os cedo la palabra. Muchas gracias a todos por vuestra participación, por mi parte, y gracias a Manuel también por dedicarnos este tiempo. Gracias. Que tengáis un buen día. Gracias. Hasta luego, chicos.